Este es el canal de YouTube comoaprendermas.com y la página web www.comoaprendermas.com. Los invitamos a que la visiten. En este tutorial se explicará la concentración de disoluciones expresada en porcentaje masa-volumen. Recordemos que la concentración de una disolución química es una magnitud que indica la cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de disolución o de solvente. Aquí se presentan las diferentes formas en que se expresa la concentración de las disoluciones. En el tutorial anterior se analizó el porcentaje en masa-volumen. En esta tarjeta aparece el enlace de este tutorial. También aparece el enlace del concepto de disoluciones. A continuación, se explicará la concentración de disoluciones expresadas en porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen se expresa como los gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de disolución. Por ejemplo, si se tiene una disolución al 8% en masa-volumen de óxido de calcio, esto indica que por cada 100 mililitros de disolución hay disueltos 8 gramos de óxido de calcio, que es el soluto. O si tenemos una disolución al 11% en masa-volumen de cloruro de sodio, o sea, sal de cocina, quiere decir que por cada 100 mililitros de disolución se tendrán disueltos 11 gramos de soluto, que en este caso es el cloruro de sodio o sal de cocina. Enseguida, analicemos el ejercicio número 1. Se pide calcular el porcentaje en masa-volumen de 300 mililitros de una disolución que contienen 0,0489 moles de óxido de bario. Primero sacamos los datos. Nos piden hallar el porcentaje en masa-volumen y nos dan los 300 mililitros de solución y 0,0489 moles de óxido de bario. Recordemos que el porcentaje en masa-volumen tiene en cuenta gramos de soluto y aquí el soluto lo tenemos en moles. Indica que primero debemos convertir estos moles a gramos. Para ello, debemos averiguar la masa molecular del óxido de bario. La masa atómica del bario es de 137,33 gramos y se le suman los 16 gramos de un átomo de oxígeno cuya masa es de 16 gramos. En total, la masa molecular del óxido de bario es de 153,33 gramos. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial de mol y número de Avogadro. Con esta información se pueden convertir los moles de soluto a gramos utilizando el siguiente factor de conversión. Se coloca en el denominador el mol y en el numerador los gramos. Esto con el fin de eliminar moles en numerador y moles en denominador y nos queden los gramos. La equivalencia entre gramos y moles del óxido de bario aparece acá. Lo colocamos como factor de conversión, que una mol es equivalente a 153,33 gramos. Se eliminan los moles del numerador y del denominador y se realiza la operación obteniendo como resultado 7,5 gramos de óxido de bario. En conclusión, 0,0489 moles de óxido de bario son equivalentes a 7,5 gramos de óxido de bario. Al tener el soluto en gramos, podemos realizar una regla de 3. Si en 300 mililitros de disolución hay disueltos 7,5 gramos de óxido de bario, en 100 mililitros de disolución, ¿cuántos gramos de soluto estarán disueltos? Hacemos el respectivo raciocinio de este planteo
eliminamos los mililitros de disolución y el resultado de la operación es de 2,5 gramos de óxido de bario. Como esta es la cantidad que hay en 100 mililitros de disolución, la concentración es de 2,5% de masa volumen. Ampliemos esta interpretación. Si los 300 mililitros de disolución los divido en tres recipientes en los cuales en uno hay 150 mililitros de disolución, en un segundo los 100 mililitros de disolución y en un tercer recipiente 50 mililitros de disolución. Cada cantidad debe tener también una cantidad proporcional del soluto. En el caso de la primera, en los 150 mililitros habrán disueltos 3,75 gramos. En los 100 mililitros deben haber disueltos 2,5 gramos de óxido de bario y en los 50 mililitros hay disueltos 1,25 gramos de óxido de bario. Miremos que las cantidades sumadas dan exactamente esta disolución. 150 más 100 más 50, 300, y al sumar el soluto nos vuelve a dar los 7,5 gramos de óxido de bario. Al conservarse en estas tres cantidades de disolución las cantidades proporcionales del soluto, las tres soluciones tendrán la misma concentración. Todas están al 2,5% de masa volumen. Enseguida, analicemos el ejercicio número 2. Para preparar un jugo se disuelven 45,6 gramos de azúcar y se agrega agua hasta completar 380 mililitros de disolución. Calcular el porcentaje en masa volumen. Colocamos los datos: 380 mililitros de la disolución y la cantidad de azúcar o soluto. Nos están pidiendo que hallemos el porcentaje de masa volumen. Planteamos la regla de 3. Si en 380 mililitros de disolución hay 45,6 gramos de azúcar, en 100 mililitros de disolución, ¿cuántos gramos de soluto hay? Al hacer el raciocinio y eliminar los mililitros, nos da como resultado 12 gramos de azúcar, que son los que estarían disueltos en 100 mililitros de solución. Por tal motivo, la concentración será de 12% en masa sobre volumen. A continuación, podemos deducir una fórmula general con la cual se puede averiguar el porcentaje en masa-volumen sin necesidad de hacer regla de 3. Para ello, coloquemos aquí los dos raciocinios de los dos ejercicios que acabamos de explicar. Observamos que siempre aparecerá en el numerador los gramos de soluto. También en el numerador aparecerá 100 mililitros. Esta cantidad siempre será constante. Y en el denominador siempre estarán ubicados los mililitros de disolución. Del análisis de estos raciocinios se puede sacar la fórmula, en donde en el numerador siempre estarán los gramos de soluto multiplicados siempre por el 100% y dividido por los mililitros de disolución. Apliquemos esta fórmula en el primer ejemplo. Aquí tenemos los datos. Al aplicar esta fórmula, los gramos de soluto serán los 7,5 y los mililitros de disolución serán los 300 mililitros y se multiplica por el 100%. Al realizar esta operación, obtenemos como resultado 2,5% en masa sobre volumen. Las imágenes utilizadas en este tutorial corresponden a estos enlaces. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube Cómo Aprender Más
Suscríbanse y compártanlo.